días, bienvenidos, por dos razones, ¿no? Una, para que tengamos una ocasión interesante para contaros lo que estamos haciendo en el Parque Tecnológico, y otra porque lo hacemos aquí en el ámbito de estas jornadas, ¿no? Nosotros estamos haciendo algo que tiene mucho que ver con la biodiversidad. No era el objetivo, pero al final se convirtió en un programa fundamentalmente en esta fase que tiene una relación muy relevante con la biodiversidad. Contaros que el Parque Tecnológico, un flash, ¿quiénes somos? Somos una empresa 100% del Cabildo que con el Gobierno de Canarias montamos una entidad en el año 2010 para hacer un parque tecnológico en Fuerteventura. Bien, eso es lo fácil. Lo complicado es darle sentido a un parque tecnológico en una isla que no tiene universidad, que no tiene empresa, que no tiene un tejido innovador potente a nivel industrial. Por lo tanto, eso era lo que nos marcaba que teníamos que hacer nuestro socio principal. Construimos el Parque Tecnológico, que es lo que conocéis, tenemos unos 700 y pico mil metros, urbanizamos 300.000, hicimos este edificio y la verdad que ahí empezaba lo complicado, ¿no? Entonces empezamos a pensar qué hacíamos, ¿no? ¿Qué hacíamos para darle sentido, ¿no? Teníamos que tirar fuerte de ese carro y empezamos a pergeñar un programa de observación, un programa que llamamos Canarias Genovation Program 2030, pero que no era más que un programa de observación de la Tierra. Nos dimos cuenta, después de hablar con mucha gente, que teníamos unas ventajas competitivas relevantes en Canarias, especialmente en Fuerteventura, para hacer un programa de observación de la Tierra. Es un IAC al revés, ¿no? Es mirar hacia abajo, se pueden hacer muchas cosas. Y además, que nos ayudará a buscar soluciones no resueltas o mal resueltas de los servicios públicos, como vais a ver ahora, ¿no? Y que lo teníamos que hacer con colaboración público-privada, porque tiene que ser sostenible, porque si no, lo que no es sostenible al final muere. El sector público no puede estar en este tipo de programas poniendo dinero permanentemente. Y con esas premisas lanzamos el programa, con la suerte de que nos lo presentó el ministro, recién nombrado, era su primer acto. Y esa suerte lo digo porque, yo ya no sé, aquí, perdón, supuso que tuviéramos un acto que vino muchísima gente, fueron más de 200 empresas las que participaron, y entonces contamos que estamos haciendo una consulta al mercado con estas ideas que teníamos, ¿qué podíamos hacer? Aquella consulta, que fue en el año 2018, se presentaron 63 empresas, todo el sector tecnológico europeo, recibimos 129 propuestas y en 3 fases sucesivas, que nos duraron 3 años, con más de 200 entrevistas realizadas y fases sucesivas, pudimos empezar a cerrar lo que estamos haciendo hoy. Todo esto lo digo porque lo que hacemos no es algo de un día, algo que alguien se haya levantado un día, un político haya dicho voy a hacer esto, voy a hacer aquello, no. Sale de un proceso de reflexión de muchísimas personas, con muchísimas empresas, con el sector y con muchas otras entidades. Lo que me pregunta la gente, ¿y por qué? ¿Cuáles son las ventajas competitivas que tiene Canarias, que tienen las islas? ¿Por qué hacéis esto aquí? Esta es la pregunta que te hace todo el mundo. Pues está la respuesta. Porque tenemos una serie de ventajas nacidas de ese proceso de diálogo que nos duró tanto tiempo, por nuestra situación, por nuestra meteorología. Esto es muy relevante porque tenemos muchas horas de sol, tenemos cielos despejados, tenemos una corriente de chorro, bueno, que hay que traspasar en un momento determinado arriba, bastante débil. El viento es laminar, es un viento que no es turbulento, es un viento que es de buenas condiciones, y sobre todo la estabilidad. Tenemos una estabilidad del clima que hace que para lo que vamos a hacer o lo que estamos desarrollando aquí sea el elemento más clave. Tenemos una ventaja con espacio aéreo, tenemos un espacio aéreo con aeropuerto de Fuerteventura, Lanzarote cerrados por la noche, con poco tráfico aéreo de sobrevuelo, con mucho, todo esto lo hemos estudiado, ¿no? Con los sobrevuelos a América, Europa, nos permiten muchas ventanas para pasar, y por lo tanto esto que vamos a hacer aquí no se podía hacer en París, o no se podía hacer en Madrid, o no se podía hacer en Barcelona o en Roma, porque el tráfico aéreo que tienes día y noche lo impediría. Tenemos unas condiciones socioeconómicas muy potentes, la fiscalidad no la voy a contar, la conocéis todos, que el 4% de impuestos y sociedades en la zona C es muy relevante. Las matrices, además, las grandes empresas tecnológicas que pueden trabajar aquí elevan su beneficio y lo sacan a la matriz, y ese beneficio está exento de pago de impuestos. Por lo tanto, la inversión tecnológica y demás de desarrollo en Canarias es muy interesante, la fiscalidad que tiene, muy poco conocido, pero muy interesante. Nosotros lo estamos explicando, estamos trabajando además con la zona C, con el Consejo de Hacienda, que fue muy interesante, y además tenemos muchas otras cosas, kilómetros de costa, territorio fragmentado, casos de uso, zonas despobladas. Bueno, todo este paquete es lo que ha hecho posible que nosotros estemos haciendo lo que estamos haciendo. Todo eso lo llevamos a una matriz, de ese trabajo de años lo resumimos en una matriz donde dijimos, oye, queremos hacer soluciones
muchas de ellas en el ámbito de la biodiversidad, que voy a contar ahora, pero para hacer esas soluciones tenemos que hacer I+D, y para hacer ese I+D necesitamos unas infraestructuras. Y este es el relato de lo que estamos haciendo. Queremos hacerlo 3, pero para hacer el 3 tenemos que hacer el 1, pero para hacer el 1 tenemos que hacer el 2. Si los números están bien puestos, están mal. 3, 1 y 2, por lo tanto estamos acabando el 2, que son las infraestructuras que veis, estamos trabajando ya en el 1 para caminar hacia el 3. El 1 y el 2 es lo que estamos haciendo ahora y sobre lo que os voy a contar. Antes, una pequeña nota sobre los satélites, las plataformas y por qué, ¿no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hablamos de plataformas no tripuladas y satélites? Hoy, biodiversidad, ya me voy a focalizar, se trabaja mucho con satélites. Hay muchísimas cosas, todos conoceréis Copernicus, la constelación Sentinel, la constelación Cosmos, todo lo que hace GEOS. Bueno, hay toda una serie de herramientas satelitales, de soluciones satelitales relacionadas con la biodiversidad, con el medio ambiente. Pero los satélites tienen problemas también. Los satélites pueden ser de 3, 4, pero fundamentalmente 3 órbitas. LEO, órbita baja, 200, 300, 500, 700 kilómetros, estamos hablando el más bajo 200 y pico, 700. Órbita MEO, medium, estamos hablando entre los 700, 800, 1000, 1000 y pico, hasta los 35.000. Y las órbitas GEO, que son las órbitas geoestacionarias, que son aquellas que gira el satélite con el movimiento de la Tierra y hace que siempre el satélite esté encima de un punto. Por física, ese punto está a casi 36.000 kilómetros. ¿Vale? O sea, yo si quiero estar siempre encima de un punto y girar con la Tierra y con ese punto, tengo que estar a 36.000 kilómetros. Lo demás tiene que estar haciendo órbitas y por lo tanto nunca tengo un satélite encima. O me voy a una constelación o tengo una revisita de cada X horas. Por ejemplo, en La Palma, en el volcán de La Palma, se quejaban los técnicos de que no tenían una imagen satelital. La imagen satelital tenían cada 40 y tantas horas. O en los incendios de Tenerife, me decía el otro día el consejero que estuvo aquí, que cada 9 horas. Pero no tenían una imagen permanente, porque la revisita del satélite era la que era. Y además era una imagen muchas veces a mucha distancia. Además, los satélites tienen otro problema, la latencia, que es el tiempo que tarda la señal en ir del satélite a Tierra. Ya no digamos que se va de Tierra al satélite, de satélite a Tierra. Esa latencia, en algún caso, como por ejemplo en las órbitas GEO, son 500 milisegundos. Si tengo que ir, preguntar y que me responda, estamos hablando de un segundo. A lo mejor os parece una tontería, para muchas cosas no tiene sentido, pero para una conversación, para un coche autónomo, para una cuestión de precisión, es muy relevante, aparte de la potencia. Es decir, todo esto, los satélites están muy bien, pero tienen problemas. Las plataformas hidrosatelitales, las plataformas que vamos a emplear nosotros aquí, son plataformas de diferentes alturas de vuelo, pero la característica principal que tienen todas ellas es que no llevan piloto. Son tripuladas remotamente o no tripuladas, ¿vale? Y la idea es que vuelen durante muchos días. O sea, un piloto puede estar volando y bajar en una nave tripulada 8, 9, 10 horas. Pero esto, la idea es que le llaman infinity flights, o yo prefiero llamarle vuelo perdurable, porque no es un vuelo infinito. Tienen que bajar a tierra y tienen que... Entonces hay de varios tipos, de tipo globo, tipo a la fija, pero la característica es que no son tripuladas, por lo tanto nos permiten tener aparatos, plataformas volando durante mucho tiempo, con lo cual ya os empezáis a imaginar las ventajas que nos pueden dar. Y sobre todo que van a estar mucho más abajo, mucho más abajo. Esto es una comparativa, ¿no? Nosotros vamos a hablar de hubs o de WASP, da igual, plataformas que van desde el suelo hasta los 20 kilómetros. Si están en la estratosfera, a partir del kilómetro 16 son estratosféricas, le llamamos hubs. Si están por debajo de la estratosfera, están en la atmósfera, pues le llamamos atmosféricas, le llamamos WASP. Pero es lo mismo, plataformas que vuelan solas en vuelos de larga duración a gran altitud, ¿no? Y con una característica importante, que llevan carga de pago suficiente, que llevan un sitio donde podemos meter 70, 80, 100, 200 kilos, que es donde vamos a cargar los sensores. Hay cosas que vuelan, pero llevan muy poca capacidad muy poca carga de pago. Si metemos carga de pago, como por ejemplo el Skywheeler, que está hablando de 70, como Stratobus, que está hablando de 300, la potencia de fuego que podemos meter ahí es muy relevante. De transmisión, de cámara, de calidad, de precisión, de todo, ¿no? Entonces, estas son las ventajas. Los satélites tienen muchos problemas. Son fiables, eso es bueno,
tienen capacidad, son perdurables, tienen cobertura, amplias coberturas, pero fijaros lo que tienen los satélites. Un satélite vale 200 millones, vas a que lanzarlo. Solo el seguro de un satélite vale 17 millones, de datos que me ha dado Hispasat hace poco. La latencia, están arriba, son contaminantes. Cuando se inyecta un satélite a la atmósfera, ¿sabéis lo que se contamina con el propulsor? Es bestial. Pero es que cuando acaba la vida útil, que son en muchos casos 5 años, se mandan al deep space, se les deja un 2% de combustible para hacerlo así, ¡ping! Y lo mandan al espacio profundo, allá donde vaya, ¿no? Por lo tanto, es basura espacial. Necesitamos una constelación, muchas veces, como os decía, en órbitas Leo y Meo necesitamos una constelación de satélites, con lo cual eleva mucho el coste. Y no se pueden actualizar. Hoy por software sí, pero si falla un dispositivo, ¿cómo lo actualizas? No puedes, ¿no? Allí se te quedó y ya hay bastantes casos. Nuestras plataformas no tripuladas solucionan parte de estos problemas. Tienen otros, pero solucionan parte. Su coste es sensiblemente inferior. O sea, con el coste de un satélite podemos mandar 20 plataformas arriba, o 30 o 40, según el caso. Son sostenibles porque van con energía solar. Despegan como un globo, despegan como un avión, pero con energía solar. No llevan combustible como lo entendemos, ¿no? Combustible fósil. Llevan todo es energía solar. La latencia es baja porque están muy cerca, están a 20 kilómetros o más bajas, con lo cual los tiempos de interrogación y respuesta son muy cortos. Son actualizables porque bajan a tierra, bajan a mantenimiento, se pueden cambiar, la tecnología avanza, hay una actualización, se puede cambiar. No hace falta una constelación porque las puedes poner y las manejas, estás siempre encima de un punto y por lo tanto presentan esas ventajas claras. Tienen menos cobertura, efectivamente, están abajo, tienen menos cobertura, tienen problemas con el tráfico aéreo, sobre todo las atmosféricas, las estratosféricas no, pero las atmosféricas tienen problemas con el tráfico aéreo y también les afecta la meteo, ¿vale? Esta es una de las cosas que os decía antes, que Fuerteventura es un sitio excelente para esto. Airbus tiene una plataforma de esta, se llama Zephyr, la ha lanzado en Arizona, la ha lanzado en Australia y ha tenido las 2 veces 2 accidentes con la plataforma. ¿Por qué? Porque cuando una plataforma de estas son muy lentitas, porque van con energía solar, suben, tardan 6 horas o 7 horas en ponerse en órbita, si son estratosféricas, tienes que predecir que durante esa columna ascensional de la plataforma no se produzca ningún incidente atmosférico, se desarrolle una tormenta, haya un viento cizallador, pase cualquier cosa que la pueda echar, porque son unas plataformas, como entenderéis, muy ligeras, muy endebles, que están muy afectadas por el tema de los vientos, ¿no? Bien, hecho esta introducción, nosotros estamos construyendo la infraestructura, que es una infraestructura de ámbito civil para I+D, ensayos y operaciones de todo tipo de plataformas. Empezamos la obra el día 3 de octubre de 2022, estamos a punto de acabarla, es la que está ahí, junto con un edificio que va a ser el centro de mando y control y el centro de ensayos. ¿Qué pretendemos hacer nosotros? Que nosotros no, nuestros clientes, nuestros operadores, es embarcar sensores en plataformas para hacer muchas cosas, entre ellas lo vamos a ver de biodiversidad, y tener un sistema de transmisión a tierra, un centro que se va a hacer aquí con procesado de datos en real time para devolver a los usuarios finales y para controlar las plataformas. Es así de complejo y así de simple, es decir, sensores, datos, proceso, entrega a usuarios. Ahora vamos a ver algún ejemplo de ejemplos de lo que vamos a hacer. Todo eso nosotros le llamamos proyecto ISEC, es el número 1 de las soluciones. ¿Recordáis que ponía 1, 2 y 3? Para que tener soluciones tenemos que hacer infraestructuras, tenemos que hacer para hacer el I+D, necesitamos esas infraestructuras. Esto es la parte del I+D. El proyecto ISEC es que se va a hacer en este edificio que se está construyendo ahí. Tiene 5 componentes, el GIC, que es el centro de proceso de datos, donde se va a analizar todo, el cerebro, el JIC, nosotros llamamos el JIC, pero también tiene ya un componente de formación. Nos hemos dado cuenta que el gran problema que tenemos es el personal cualificado, estamos intentando formar a gente, ya hemos empezado la formación. Tiene toda la zona de comando y control, tiene un geolab de ideas para ir generando ideas, porque claro, a nosotros se nos ocurren unas cosas, pero sí, las aplicaciones son infinitas. Y tiene todo eso vaya a un portal de datos abiertos donde se va a entregar a la población que quiera disponer de esos datos abiertos de las plataformas que se van recogiendo en aquellos casos que lo podamos hacer, porque habrá cosas que haremos nosotros y habrá cosas que harán terceros, ¿no? Pero yo creo que es este. Me da a mí la sensación de que esto se acopla con este aquí. Vale.
Y para eso ya hemos empezado. El Ministerio de Ciencia e Innovación nos ganamos entre 104 propuestas y presentamos este proyecto y nos dio 22 millones de euros, que estamos en este momento en un proceso de licitación, adjudicaremos a final de año para empezar a hacer los ensayos, el I+D, con este edificio y con la infraestructura que estamos haciendo en temas de biodiversidad. ¿Vale? Se pueden hacer muchísimas cosas. Estamos en combinación con Galicia, con Asturias, con Extremadura, País Vasco, Andalucía y Baleares. Cada uno va a hacer una cosa, pero nosotros vamos a hacer el modo vuelo, ¿vale? El modo vuelo aplicado a una serie de casos de biodiversidad que son bastante interesantes. Nos acaban de dar otro proyecto de 38 millones más, donde nosotros vamos a hacer 12 millones en modo vuelo con Castilla y León para el tema de la observación de bosques, inventario de bosques y prevención de incendios forestales. Pero no lo he puesto aquí porque todavía lo tenemos que estructurar, ¿no? Pero ya nos han dado ese presupuesto a nosotros. Los sensores que hay son espectaculares y van desde rangos de 30.000 euros a 1 millón y pico de euros, ¿no? La única cosa que necesitamos es tener capacidad de carga, tener payload, el payload que le llaman en el lenguaje americano. Pero desde sensores electroópticos, multiespectrales infrarrojos, térmicos, hiperespectrales, LIDAR. Hay unos LIDARes, por ejemplo, los que estáis aquí de Logos, con el tema de medio ambiente de Logos, cuentan las personas con una precisión del más menos 0,2%. Tú volando por encima de Logos con un LIDAR bueno, te dices, tienes usted ahí 726 personas, me puedo equivocar en 3. Y hay algunos líderes que distinguen niños y mayores, por la forma de andar y por la forma de actuar. Bueno, sensores químicos para detección de gases, o biosensores, y ya los radares de apertura sintética, porque claro, los sensores muchas veces, si hay nubes no ven, sobre todo los ópticos, pero los radares de apertura sintética, que son carísimos, pero son la última tecnología, ven aún habiendo nubes, ¿no? Con lo cual levantan el terreno, da igual que haya nubes que no haya nubes. Todos esos sensores son los que se embarcan en esas plataformas, ¿vale? Según el caso de uso, según la solución a la que vayamos a atacar. Y hay precisiones realmente relevantes, que un satélite no daría ni jarto de vino. No sé si algún satélite militar lo daría. Estamos hablando submétricas. Tener precisiones submétricas es, para cualquier tipo de aplicación, pero en este caso para la biodiversidad, es brutal. Estamos hablando de centímetros, ¿no? Pensar que un satélite puede dar precisiones de 10 metros, 15 metros. Estamos hablando ahora de precisiones de centímetros. Entonces esto es muy relevante, según la altura, según el tipo de sensor, según la aplicación que vayamos a hacer, tenemos una ventaja muy relevante. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y ya creo que me queda poco, ¿no? Bien. Nosotros vamos a hacer, pusimos estas cosas, no pudimos haber puesto otras, pero hablando con los técnicos del Cabildo, al fin de cuentas somos una empresa del Cabildo y del Gobierno de Canarias, nos sugirieron esto. Vamos a hacer Zurita, nosotros lo que vamos a hacer es I+D, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer casos de uso y vamos a desarrollar una aplicación que sea escalable y vendible a terceros, ¿vale? Que la pueda utilizar Extremadura, que la pueda utilizar... Lo digo porque cuando hable de incendios forestales, alguien me dice, si en Fuerteventura no hay bosques, digo, ya, pero es que nosotros no estamos haciendo solo para aquí. Queremos que esto sea un centro internacional de soluciones en materia de biodiversidad o de otras materias, utilizando plataformas no tripuladas de vuelos infinitos, desde Fuerteventura con el proceso de datos aquí, pero porque aquí tenemos el ensayo y el banco de pruebas y podremos desplegar todo esto. Vamos a hacer detección de focos de calor, cuando estemos volando lo vamos a hacer en tiempo real. Vamos a hacer control de deformaciones del terreno. Vamos a hacer monitorización de emisión de gases, hay una serie de gases establecidos. Vamos a hacer vigilancia y seguridad nocturna. Vamos a hacer un apoyo a emergencias cuando haya y vamos a hacer toda la gestión de alertas y avisos. Es decir, no sé si en este momento lo tienen, pero un vertedero, una de las cosas que tiene que tener es un análisis permanente de su deformación, de qué microdeformaciones hay. Y esto es clave para saber si puedes tener un problema de consistencia del suelo o puedes tener una amenaza de martillo o un foco de calor, ¿no? Porque te puede generar un incendio. Esto lo vamos a hacer con Zurita. En Tindaya, como elemento, montaña de Tindaya, como elemento, un elemento natural, protegido, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer vigilancia. Vamos a hacer vigilancia sobre ese monumento para saber si puede ser agredido en un momento determinado. Todos estos son casos que nos propuso el Cabildo. Vamos a hacer una vigilancia, sobre todo nocturna, o en momentos que tengamos previsión de que pueda haber esa agresión. Y vamos a mandar vídeo en alta definición en tiempo real a los servicios, para que controlen
o si hay una detección de un movimiento extraño, mandaremos un aviso. Vamos a hacer otras instalaciones, pero una de ellas es Montaña de Tindaya. Ahí haremos la monitorización de vigilancia con vídeo en tiempo real de alta definición para hacer tracking de objetivos, gestión de avisos y alertas y notificación inmediata a los puestos de seguridad del Estado, agentes de medio ambiente o a quien corresponda según el caso. La otra cosa que vamos a hacer es vamos a monitorizar 3 espacios naturales de Fuerteventura: la Isla de Lobos, las dunas de Corralejo y el Parque de Jandía. ¿Vale? En Lobos vamos a hacer un poquito más distinto, pero en las 3 vamos a hacer detección y registro de movimientos de personas o vehículos en zonas no autorizadas. Entonces, ese tracking lo vamos a llevar con esas plataformas y cualquier movimiento que tengamos, fuente de calor o uso no autorizado en un momento determinado, lo pondremos inmediatamente en conocimiento de los servicios del Cabildo. Esto nosotros no lo vamos a hacer durante un año, vamos a hacerlo durante unos meses, durante unas semanas, vamos a estar probando y una vez que tengamos la solución completa, pues ya es una cuestión de que se incorpore de otra manera. En Lobos vamos a hacer más cosas. En Lobos vamos a monitorizar la capacidad de carga en tiempo real, vamos a contar las personas y vamos a contar los barcos fondeados. ¿Vale? Y vamos a intentar aplicar cuántas personas llegan en cada barco, ¿no? Para asociar. Es simplemente una herramienta. Todo esto puede tener algunas modificaciones, pero esa es un poco la idea. Y la gran aplicación, la que va a escalar mucho, digamos, negocio, y eso sería interesante para nosotros, es lo de los incendios forestales. Si yo os contara la problemática que ha habido con el incendio forestal, al que hemos estado muy en contacto de Tenerife y hemos tenido un seguimiento importante con Pegasus, que es la empresa que llevaba la gestión del incendio. Un incendio es un pequeño caos, es un problema multiparamétrico que genera muchísimo caos alrededor. Es complicado gestionar un incendio, porque no tienes los datos, no tienes elementos. Por la noche no puede volar nada y por el día los helicópteros, porque veis una idea, las aeronaves de descarga vuelan en contacto visual unas con otras. No hay una coordinación de control de espacio aéreo central, que es una de las cosas que pretendemos hacer con este sistema. No hay un control de la descarga. Hablamos con pilotos y los pilotos nos decían que muchas veces descargaban donde no era, o dejaban una cuadrilla a 1 kilómetro donde tenía que ser. No hay un sistema de monitorizar permanentemente el área quemada, o las rutas de evacuación, o el perímetro, o las zonas en peligro, o las casas que se han abandonado, que quedan sin vigilar y la gente intenta robar, porque hay de todo, ¿no? Bueno, los casos, esto es lo que vamos a hacer, estos 13 puntos de forma general es en la monitorización de incendios, y queremos dotar de una herramienta totalmente desarrollada que aplique en 2 o 3 años al tema de la alerta temprana, la prevención y el apoyo a la gestión de incendios. Nosotros no vamos a hacer extinción, sino vamos a hacer detención, alerta temprana, prevención y apoyo en la gestión. ¿Vale? Aquí nos acaban de dar otro proyecto más. Esto es un tema que preocupa muchísimo, como es lógico, por razones económicas y por razones ambientales. El tema de los incendios va a más. El año pasado hubo 45.000 incendios en el sur de Europa. Los incendios tipo 6 cada vez, desgraciadamente, son más, que son los incendios tipo 6, el incendio que ya se descontrola y ya déjalo estar porque no hay nada que hacer. Y en Canarias los grandes incendios casi siempre son tipo 6. Habéis visto el caso de Tenerife, pero no, ha pasado así habitualmente. Y esto es lo que estamos haciendo. O sea, en este caso es aplicado a la biodiversidad. Estamos haciendo otras cosas en el ámbito de la gestión hospitalaria, en el ámbito de las emergencias, en el ámbito de la seguridad. Estamos trabajando también con un proyecto con la Dirección General de la Policía Nacional para temas de prevención de movimiento en fronteras, sobre todo con el tema de las pateras. Podemos adelantar mucho antes cuándo será una patera y cuándo va a llegar, porque va a haber unos medios interesantes. Hay un tema también de narcotráfico. Bueno, las aplicaciones de este tipo de plataformas en la biodiversidad son claras, pero tienen muchísimo desarrollo en otros ámbitos. Y nada, esto es una plataforma en vuelo que a nosotros nos gusta mucho, hay varias. Nosotros estamos trabajando con 2 plataformas, aunque hay más, en el mercado hay unas cuantas. Esta si os acordáis, el Solar Impulse. Yo espero que esta plataforma tenga una base permanente en Fuerteventura para todo lo que es West África y Atlántico Medio, Canarias y sur de Europa. Solar Impulse era un avión que dio la vuelta al mundo con energía solar. Lo han comprado unos norteamericanos, lo han adaptado, le han quitado el piloto, ¿vale? El piloto con todo lo que llevaba el piloto, su cuarto de baño, su cama, su tanque. O sea, han liberado 90 a 100 kilos y ya está volando. Están haciendo ahora las pruebas en Estados Unidos.
y estamos muy avanzados con ellos para hacerlo. De hecho, ya han pedido la implantación en el parque tecnológico en Statoport para desarrollar. Esta es la plataforma que podremos utilizar a finales del 2024, primeros del 2025, para hacer todo lo que estaba contando antes, ¿no? Esos son los tipos de sensores que embarcan, que pueden ser otros. Carga 80 kilos y vuela entre 14, 15.000 metros y 8.000 metros. Esta es atmosférica, ¿no? Stratobus es una más que va a venir más tarde, 26, 27, quizá con otro tipo de prestaciones también. Y nada más, esto es lo que os quería contar sobre lo que estamos haciendo y las aplicaciones que puede tener en la monitorización y control de la biodiversidad. Nada más. Muchas gracias.